En algún punto nos pusimos a hablar de qué es arte. Audio, Carlos. Ahí está. Eso no va a estar. No, eso no va a estar. Vamos a ver. Qué lindo que hasta tenés el clic. ¿Sí? Fíjate que esto fue sugerencia de Roger. Ajá, entonces dijo como que deberíamos de tener un clack para esto. Entonces, yo creo que está mal esta fecha. 16. No, hoy es 17. Hoy es 17. Hoy es 17 de febrero. Yes, sir. Bueno, No importa. no importa. No. Sí, a veces hay que dejar. El tiempo a veces no transcurre. El tiempo a veces no transcurre. Esto no es arte, episodio número 7. Pues, ¿qué te diremos? Ha sido como semana intensa, ¿va? Para ambos. Ajá. Proyectos, temas de la vida cotidiana. Te contaba fuera de cámaras que pues estaba como en este proceso de entender por qué estoy haciendo esto del podcast todavía, porque no lo entiendo, ¿va? Pero lo interesante es que hay mucha gente que se ha acercado y pues le ha gustado el tema del podcast. Es como interesante ver cómo uno provoca ciertas cosas y pues creo que eso es parte también de lo que el artista hace, ¿no? El provocar, el tratar de transmitir lo que siente y eso, ¿verdad? Entonces, pues nada, bienvenidos a este nuevo episodio de Esto no es arte. En esta ocasión tengo acá a mi gran amiga Bianca Novela. ¿Cómo estás, Bianca? Bien, Carlos, contenta. Y también qué lindo escuchar el término gran amiga, porque me recuerdo las primeras veces que nos conocíamos. Dije, bueno, ¿cómo va a ser nuestra amistad? Y ver cómo ha transcurrido también es lindo. Sí, ha sido como bien interesante todo este tema, ¿va? Porque, o sea, desde que empezó nuestra amistad, no sabíamos exactamente para dónde iba a ir y terminamos colaborando en un proyecto bastante grande que ya se los platicaremos de qué se trata. Sí. Pero algo interesante es que en medio de ese proceso vos estabas que te ibas a graduar, ¿no? Y entonces yo te conocí bailando. Eso sonó como una canción de reggaetón. La conocí bailando. Yo te conocí bailando. Sí. Pero, sí. Ajá, entonces en ese momento yo no sabía que estabas estudiando psicología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Mira, para empezar, al salir del colegio, yo tenía una obsesión con tener plan A, plan B, plan C y plan X. Había aplicado para medicina en la USAC, había aplicado para arquitectura en la Landívar y había aplicado para psicología en la del Valle. Pero todo eso lo dejé aplicado y aceptada y lista para empezar como un plan B, porque mi plan A en ese momento era irme a Portugal. Me había ganado la beca para ir a este conservatorio de danza clásica. Y siendo muy honesta conmigo misma, mi plan era no regresar. Pero menos mal hice todos esos planes B para al regresar tener de dónde agarrarme. Y ya cuando regresé en ese momento pues ya no me resonaba estudiar medicina y mucho menos arquitectura. Y dije, bueno, psicología será. Pero por cuestiones de tener que pagar la U y demás, lo que se me hacía más accesible era la Landívar. Entonces tuve que volver a hacer el examen de aplicación y entré. Ok, esa parte creo que no la recordaba. No, nunca lo habíamos hablado. Nunca lo habíamos hablado, ¿verdad? Nunca lo habíamos hablado. Es que alguna vez mencionaste Portugal, pero creo que, nunca platicamos de eso en específico. O sea, psicología es algo que genuinamente me causa mucho interés. Te cuento un poco. Hace tal vez unos 2 meses, mi hermana me habla. Mi hermana que tiene 15 años y me dice, mira, quiero estudiar psicología.
Sí. Y yo me quedé pensando así como de, ¿por qué? Ajá, ¿por Habiendo qué? tantas carreras y todo este rollo, ¿Por qué? ¿por qué querés estudiar psicología? ¿Va? No ahondé mucho en el tema, pero te hago la pregunta a vos, ¿por qué? Pues hasta el día de hoy creo que no te sé responder. Ok. Creo que lo elegí porque era lo que le veía en ese entonces más posibilidades de trabajo, Uh-huh. porque hay muchísimo campo en el que te puedes especializar, pero siéndote muy honesta, iba en blanco. O sea, dije, bueno, tengo que elegir una carrera, voy a elegir esta que es la que más me sigue haciendo clic, y que también uno se deja influenciar por esta vaina de los test de como de posicionamiento, intereses y aptitudes. Sí, lo que te dice Y la siempre era el universidad. que me salía más alto. Entonces me Ok. metí, al inicio de la carrera no me gustó. Creo que fue hasta cuarto y pues quinto año que dije, bueno, me Ujú. gusta. Ujú. Ok, pero psicología, a ver si no estoy mal, es mucho de leer también, ¿no? O sea, es mucha lectura, Ujú. lleva mucha filosofía también. Sí, recibí cursos de filosofía porque pues gran parte de los planteamientos de muchos autores vienen de ahí y tenés Ujú. que entender conceptos muy abstractos Ujú. porque en toda la lectura también hay un montón de términos que si no sabes de filosofía te quedas como en blanco. Ujú. Pero sí, hay mucha lectura, hay mucho aprendizaje por tu cuenta porque obviamente todos son pinceladas, que era lo que hablábamos con vos Ujú. hace rato, y depende muchísimo de qué tanto tú te interesas por leer ciertos temas. Ujú. Ok. A ver, viene a mi mente ahorita el tema de el síntoma, ¿no? Ya hablaremos de eso en su momento, pero Yeah. hablando del síntoma, cuando yo vi la obra, porque bueno, les cuento un poco para dar contexto, vamos a hablar de esto más adelante, pero Bianca es la directora de la obra Síntoma, Sí. ¿verdad? Una obra de danza contemporánea Ujú. que habla acerca del dolor, la pérdida y la aceptación, Sí. básicamente. Cuando yo vi la obra me di cuenta de que había un lenguaje, Ujú. ¿sí? Había un lenguaje muy particular en esa obra. Y me recordé de una frase de Lacan. La frase dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ujú. ¿Qué dirías al respecto de esa frase de Lacan? Mm, em, en primer lugar me llama la atención y cuando me contaste que íbamos a hablar de Lacan, era un autor que en mi mente estaba muy guardado hacia el fondo, ¿sabes? Mm, Porque el acercamiento que yo tuve con el psicoanálisis fue desde la perspectiva de Freud, mm, pero Lacan viene después, ¿no? Y creo que lo que me llega a Lacan es que él empieza a cuestionar términos y definiciones que se habían establecido hace mucho tiempo, desde qué es un significante y qué es el significado, y empezás a aprender que realmente toda la teoría y todo lo que viene antes se queda medio obsoleto porque él plantea muchas cosas también. Pero creo que con lo que me quedo de Lacan es el hecho de que todo lo que sabemos ya existe y existía durante mucho tiempo y todo solo es aprendido e internalizado. Y lo que a él se refiere con que el inconsciente está estructurado como un lenguaje es que tiene reglas y tiene una estructura que permite entenderlo al momento de trabajar desde un espacio terapéutico. es que muchas veces la enfermedad, Ujú. la enfermedad está estructurada a través del lenguaje, ¿no? Claro. Y es que, ¿qué más tenemos para hacernos entender, no? Ujú. Que también me pasa mi psicóloga, para mí ha sido una experiencia de vida muy, muy importante porque ella es no vidente y digo, ¿cómo tiene toda la información de mi lenguaje no verbal si no me puede ver? Ujú. Pero claro que entre ella y yo, el lenguaje verbal es lo que más cuenta. Pero, por ejemplo, si fuera la situación inversa, para mí todo su lenguaje corporal sería lo que contaría muchísimo más. Ujú. Pero sí, siento que, regresando al tema de lo que tú mencionabas, de que en síntoma veías un lenguaje, en este caso de movimiento, Ujú. y ya lo vamos a hablar más adelante, no parte solo de pongamos el brazo acá porque se ve cool, sino para mí, en mi síntoma, ¿qué implica hacer este movimiento? ¿Qué me transmite? ¿Qué estoy tratando de expresar? Ujú. Ujú. Ok, entonces el síntoma se expresa a través del lenguaje, ¿no? Sí. A ver, no vamos a entrar como en detalle de, porque sé que también vos has tratado pacientes, ¿no? Sí.
Pero muchas veces entonces el síntoma se articula a través del lenguaje. Sí. Y muchas veces ese síntoma no es algo físico. Correcto. Pero se puede somatizar. Claro. ¿Verdad? Entonces, si ese síntoma se somatiza, muchas veces se puede expresar a través de ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Lo platicaba con una amiga, Lucía Mercedes. Básicamente, muchas veces nosotros tenemos un gran dolor adentro que se puede expresar a través de la comedia, sí, a través del arte y a través de muchas otras cosas. Sí. ¿Vos has identificado en vos misma algún síntoma que has somatizado? Uy, sí. A mí desde siempre, desde chiquita, morderme las uñas ha sido mi martirio. Y ahí se manifiesta mi ansiedad, mi estrés, mi preocupación. Pero también tuve un incidente muy particular en 2017 donde me desperté un día y tenía la mitad del lado izquierdo dormido. Okay. Me desperté y tenía la mitad de la cara así derretida, no sentía todo este lado de la cara y dije, bueno, ¿qué está pasando? Mentira, no fue 2017, fue en la pandemia. Okay. Y haciendo recuento y tomando conciencia dije, ¿cuánto tiempo ignoré lo que mi cuerpo me estaba tratando de decir? Porque empezó como el temblor del ojo, empezó como hormigueo, empezó que me salía un rash acá, hasta que llegó a esa manifestación notoria de cómo yo estaba emocionalmente en ese momento. O sea, tu cuerpo lo expresó ya de una manera física, ¿no? Sí. Sí. Y también siendo bailarina creo que es como un arma de doble filo porque estás tan pendiente de tu cuerpo todo el tiempo, pero estás pendiente de una manera muy entrenada, ¿sabes? Entonces hay información muy instintiva que a veces ignoramos desde que me duele la pierna porque hoy entrené y quizás solo es el dolor de entreno a que sea algo más, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, a mí me ha pasado también como ese tema de, te tiembla el ojo. ¿No? Ese es como que el síntoma más evidente y decís vos como algo está pasando, algo está mal, ¿no? Fíjate que te cuento una experiencia. A mí me sucedió de que me dieron una noticia muy impactante y yo venía con un dolor en la columna, ¿va? Ese dolor había sido primero por estrés, ¿va? Porque me sacaron exámenes y todo este rollo y me dijeron, mire, usted está bien, no tiene ningún problema, de repente es porque no se está sentando bien. Me dan esta noticia y el dolor vuelve. Y es como, esto es un síntoma, esto ya es una somatización del estrés, de la ansiedad, en ese momento era del enojo, ¿sabes? De la noticia que me dieron, me enojé demasiado. Y yo dije, fue así como mi reacción de, puta, estoy súper enojado, quiero sacarle la madre a todo el mundo. Al día siguiente no me podía sentar. Literal, no me puedo sentar, tenía que estar acostado en la cama. Compré unas pastillas que me habían recomendado, unos parches que eran para disipar el dolor y tal. Nada funcionaba y yo estaba como, qué dolor más hijo de la gran puta. Hasta enojado con el dolor. Y yo dije, pero ¿qué fue lo que cambió? Si ya había arreglado esto, pues, o sea, esto ya no estaba así. Lo único diferente es que me enojé ese día. Estaba enojado con alguien, ¿no? Y dije... En ese punto mi cabeza funcionó así. Dije, bueno, lo que voy a hacer es que voy a soltar este enojo. Pero no lo voy a soltar ni escribiendo, ni haciendo una pintura, ni llamando a esta persona, ni nada en absoluto. Simplemente lo voy a dejar ir, ¿no? ¿Y puedes creer que al día siguiente ya no tenía ese dolor? Mano, es que es increíble. O sea, me pude sentar, ya no tenía... O sea, es increíble, pero yo dije, ¿qué putas pasó aquí? Simplemente me pude sentar tranquilo y ya no sentí ese dolor. Entonces lo platicaba con mi psiquiatra y me decía, sí, es que a veces hay personas, cabal como tú dices, que de repente les pasa algo, tienen un gran estrés encima. Él me contaba la historia de una persona que no pudo caminar, o sea, que no podía caminar, lo llevaron a todos lados con todos los doctores posibles. De repente se lo trajeron a él. Le cuenta la historia de que estaba bajo una presión muy grande porque era el CEO de una empresa. Y dice, no, es esto, es el estrés que él tiene por esta situación que está pasando, ¿no? Tenga estas medicinas y a la semana siguiente puede caminar.
¿no? Entonces es como, wow, qué extraño, ¿no? Y que si vos haces recuento en la historia, cuando empieza a surgir el término de la histeria, ¿verdad? Sí. Eran estas manifestaciones físicas así grotescas de la mara trabada, de la mara en catatonia, de la gente gritando, pero era la mera manifestación física y la somatización de todo el vergueo emocional que estaban pasando. Y también ahí me resuena con lo que vos decías de la columna. Me pasó otra que no me gusta admitir que fue somatización. Ajá. Pero luego también en la U entendiendo hay una parte que se llama biodecodificación genética. Ok. Que te recomiendo que leas, te va a gustar un montón. Pero básicamente amarra emociones con partes del cuerpo. Y en mi caso recibí una noticia muy dolorosa con relación a mi mamá. Y a los 10 minutos, Carlos, fue mi lesión de la rodilla. Yo estaba bien, o sea, yo estaba en la mejor forma física que había estado mucho tiempo. Recibo esa llamada, ¡boom! Me chingo la rodilla, parar un año de todo. Y poco a poco, ya en terapia y demás, me llega esta información, sí. En la biodecodificación genética, la rodilla izquierda está asociada con sentirte segura y con el rol de la madre. Y yo, puta. Ajá. Okay. Entonces es muy loco también ver cómo el cuerpo almacena mucho trauma y cómo también almacena un montón de emociones y de cosas que vivimos y eventualmente pues va a salir y se va a manifestar, ¿no? Yo leía que, por ejemplo, el psicoanálisis y la psiquiatría son como ciencias muy, muy recientes, ¿no? Sí. O sea, no es algo que... Es algo que en su momento se veía como que qué locura, ¿no? O sea, esto, ¿cómo puede ser que a través del lenguaje puedas entender una enfermedad? Cabal. Pero sucedió cabal con Freud, sucedió con Lacan, no sé si sucedió también con Jung. O sea, con todos ellos como que sucedió que en su momento los vieron como locos. Sí. Y de hecho eso es algo que también te quería preguntar, que la psicología se considera una ciencia, porque la psiquiatría sí. Sí, definitivamente la psiquiatría sí, porque pues tenés que estudiar medicina antes de ser psiquiatra, ¿verdad? Con la psicología hay un debate porque si tú te metes a cualquier U, está dentro del área de humanidades, no está dentro del área de salud o ciencias, ¿verdad? Muchos lo denominan como pseudociencia también porque no tiene tanto aval científico y como es algo muy nuevo, pues tampoco hay tanta información para definir. Pero yo lo veo como más humanista que ciencia. Y mira, dentro de eso, pues a mí me ha tocado como ciertas situaciones, pero me parece interesante platicarlo porque también es para como educar un poco a la gente, ¿no? Pero hay dos tipos de psicólogos, ¿no? Hay varios tipos de psicólogos. Bueno, a mí me llegó como de dos nada más. Ajá, dos psicólogos, ¿no? Hay unos que hacen, es que no sé si tienen un término específico para denominarlos, pero unos que hacen como pasos específicos, ¿no? Como que le dicen a la persona, esto. Tenés este problema, tenés este asunto, entonces tenés que hacer paso 1, esto, paso 2, esto, paso 3, tal. Y en mi caso yo voy con un psicólogo que él lo que hace es una especie de, creo que psicoanálisis lo que él hace. Sí. No estoy seguro, pero pero te lo pregunto, sí. Qué bueno que estás aquí para eso. Porque él no me da pasos para simplemente me va escuchando, o sea, como que te va escuchando y te va puntualizando ciertas cosas. ¿Hay algún término para denominar ese tipo de, o sea, estos dos tipos que te estoy mencionando, que es el que te da pasos y el que simplemente te escucha? Ajá. Sí. Si lo ves como en la rama psicólogo y que se desprenda hacia una jerarquía abajo, está el psicólogo clínico y el industrial, ¿verdad? El industrial es el que ves en las empresas, que trabaja recursos humanos, Pero dentro del psicólogo clínico o psicóloga clínica hay muchas especializaciones. Están los de orientación psicoanalítica, que es, por ejemplo, tu psicólogo y la mía, ¿verdad? En donde llegas y quizás hablaste de tu infancia toda una sesión, pero a la siguiente hablas de qué te está pasando y se siente desordenado, pero lleva un hilo conductor hacia todo lo interno. Versus ponete el cognitivo-conductual, que es esto, de te doy un autorregistro para que veas cómo te sentiste durante la semana, qué pasó, qué emoción sentiste y cómo lo manejaste. Hoy vas a aprender a hacer esta técnica de respiración y la vas a aplicar en esta situación. Es mucho más directivo que un proceso psicoanalítico. Y pues hay un montón más. Están los humanistas, está la terapia orientada en el cliente,
está la terapia Gestalt. O sea, hay muchísimas escuelas de las cuales tú te podés especializar, que era lo que yo iba, por ejemplo, al inicio, de cómo yo veía hace 5 años eventualmente especializarme. Entonces sí, hay muchas diferencias y hay muchos tipos de psicólogos. Cognitivo, conductual y psicoanalítico. Hay un montón, pero esos son serían como los las dos que... Ajá. Y ponete en la Landívar, la formación es mucho más hacia lo cognitivo-conductual, versus ponete en la Marroquín es mucho más psicoanálisis. Ok. Es que el psicoanálisis, bueno, yo la primera vez que probé como este tema era bastante raro para mí. Es un gran trip. Porque yo recuerdo, y también es como para decir a la gente que si de repente tienen algún síntoma, tienen algo que decir, pues vayan, o sea, vayan al psicólogo porque es algo importante la salud mental, ¿no? Sí. Pero te cuento mi experiencia, fue como un choque. La primera sesión fue un choque, fue algo muy intenso, a tal punto que yo estuve ahí simplemente como 10 minutos. Y ¿No dije, la terminaste la sesión? No pude. Y pues en este caso, no sé si decirle doctor está bien o es solo psicólogo. Bueno, sería como psicólogo, ¿no? Mi psicólogo me dijo, ¿sabes qué? Tené mi tarjeta y llámame cuando estés listo. Y recuerdo que me tomó una semana. Fue una semana de decir, bueno, sí, ya puedo regresar y seguir, ¿no? Pero yo no sabía que también dentro de las cosas que descubrí haciendo las terapias y todo este rollo era que el síntoma para mí había sido hacer arte. O sea, fue como, puchica, decir todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy escribiendo, todo lo que en algún momento empecé a manifestar fue por los síntomas. Entonces hay muchas pinturas, hay muchas obras que de repente están muy cargadas de eso, o sea, de lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces yo me recuerdo de una anécdota. Fíjate que mi papá vino hace tal vez unos 2 meses por ahí. Fijo, no va a estar escuchando esto porque él no es tanto de redes, pero él vino hace un par de meses y vio una pintura. Bueno, tu autorretrato, el primero. Ajá, vio era un dibujo, perdón, un dibujo, el autorretrato, ¿no? Sí. Y él me dijo qué día, pues estábamos en pláticas y tal, y me dice, mira, quisiera tener una obra tuya, ¿no? Ve el autorretrato, mi autorretrato. De un tú joven. De un hace muchos años. Yo joven, por ahí voy a poner la imagen. La referencia. Y yo me recordé de lo que me dijo, así como yo quisiera tener alguna obra tuya, pero nunca me decía cuál. Entonces yo le enseñaba, estaba como enseñándole y enseñándole todas las que tenía, pero ve esta obra. Sí. Y él casi se descompone. O sea, él casi se descompone y en ese momento dije, esta es la obra que le tengo que dar, porque esta obra representa su síntoma en este caso. Y me dijo, no, es que no la puedo tener porque me recuerda muchas cosas, muchos temas que él tiene que trabajar y que de repente, pues ahorita no está listo, ¿no? Sí. Y yo le dije, no, esta es la obra que te vas a llevar. Esta es la obra que vas a tener y cuando estés listo la vas a colocar donde la tienes que colocar. Claro. Y se la llevó. O sea, se la envolví y todo, se la lleva. Y me recuerdo que al final él dice, mira, te quiero agradecer. Porque de repente estas son cosas que yo no me atrevo a trabajar, ¿no? Entonces, sí. Fue como regresarle a él la pregunta también, ¿no? ¿Qué pregunta? Pues eso ya queda a interpretación de cada quien, ¿no? Pero eso quería hablar contigo también, cómo cada quien hace de su síntoma un arte. Sí, y eso de por sí es un mecanismo de defensa. Creo, si mal no estoy, no lo tomen textual. Creo que se llama sublimación, que es cuando un impulso, una pulsión que podrías expresarla en enojo, en pegarle a alguien, en romper algo, buscar la manera de expresarla de una forma más sana. A través del arte, a través de tu trabajo, a través de obras sociales, a través de amar a tu pareja. Y siento que para todos los artistas
tenemos ese mecanismo de defensa activo todo el tiempo, que es lo que nos permite generar arte. Y sean artistas o no sean artistas, siempre, si se ponen a analizar y eventualmente van al psicólogo, van a descubrir cómo se manifiesta su síntoma principal en la vida, ¿no? Fíjate que hablando con mi psiquiatra estábamos hablando acerca de la repetición constante, ¿no? Que a veces, muchas veces manifestamos eso. Que viste que está en síntoma. Sí. Ajá, ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a hablar. De hecho, para allá vamos. Pero quería hablar contigo antes acerca de la repetición constante del dolor. Como mucha gente... Tal vez este va a ser un tema un poco sensible. Todo bien. Pero lo quiero tocar porque de repente a alguien le puede servir. Sí. Como a veces la repetición constante del dolor puede llevar a una persona al suicidio. Definitivamente. Entonces, ¿vos cómo ves ese tema? O sea, ¿cómo ves el tema del suicidio en nuestra sociedad? Pues te lo pongo en este contexto en el cual acabamos de salir de un trauma. O sea, acabamos de salir de una pandemia en la cual mucha gente, pues, perdió gente, o sea, perdió familiares. Sí. Y mucha otra gente, pues, simplemente no pudo soportar el hecho de estar encerrados. Entonces, me decía el psiquiatra que básicamente, pues, muchas veces es como el querer liberar esa pulsión, ¿no? La pulsión de la muerte. Pulsión de la muerte. ¿Vos cómo ves eso? Para mí el suicidio es un tema en el cual trato de no pensar porque me duele mucho el imaginar que el dolor y el sufrimiento y la desesperanza te puede llevar a ese punto de terminar con tu vida, ¿no? Definitivamente en pandemia creo que se hizo más obvio la carencia de un buen sistema de salud que te permita acceder y pedir ayuda antes de llegar a ese punto, antes de tener siquiera algún intento. Y algo que también es importante mencionar es que, aunque es un término horrible de usar, cuando una persona fallece con un intento de suicidio se denomina como un suicidio exitoso. Porque pues cumplió con su finalidad, ¿no? Sí, por más feo que suene, pero ajá. No, pero está interesante porque se está articulando desde el lenguaje, ¿no? Claro. Y lo más triste es saber que en todos los casos estudiados, estadísticas, un suicidio exitoso siempre viene con muchos intentos de suicidio fallidos, ¿no? Entonces también el hecho de imaginar a alguien que pasó por esa situación, no logró llevarlo a cabo por X o Y motivo, y aún así vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo hasta que pues lo logra, es preocupante y es doloroso. Sí, pero tengo un amigo, el amigo de un amigo que sí pasó lo que tenía que pasar. No lo voy a articular de esa manera porque no me gusta el término, pero sí. Fue algo muy extraño, la situación se presenta de manera muy extraña, como que la gente trata de explicártelo, trata de alguna manera decir todo está bien, pero sabes que no está bien, ¿sabes? Sí. Y entonces pasas por ese momento y decís como qué extraña es la vida, qué extraña es la realidad y cómo después queda ese vacío, ¿no? Cómo queda esa falta, Porque cuando una persona fallece de manera natural, pues decís, bueno, es lo que tocaba en la vida, te va a doler y tal, pero cuando alguien fallece y no era su momento, entonces ahí decís, ¿por qué? ¿No? Sí, y creo que ahí los que nos quedamos, porque también tengo gente, no necesariamente cercana, pero conocidos de conocidos que también te quedas con la pregunta de cómo putas no me di cuenta. ¿Verdad? ¿Qué más pude haber hecho? Y empieza como este discurso de si hubiera pasado algo distinto, quizás estaría aquí todavía esta persona, pero hay que entender que es mucho más complejo que eso, ¿no? Sí. Y es algo con lo que la persona que está deprimida, ansiosa, lo que sea, padece y lucha por mucho tiempo hasta que simplemente ya no. Es la liberación la sublimación, dirías, de esa pulsión, ¿no? No, en este caso no sería sublimación porque pues no va hacia un fin menos dañino, Okay. sino que ahí sí sería la pulsión de muerte actuando con todo su poder, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando esa pulsión sale por otros lados, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, en el arte, ¿va? En el arte, en la escritura, cuando esa pulsión se convierte en un síntoma. Entonces ahí quería regresar y hablar directamente de la obra síntoma, ¿no? Que quiero que me platiques un poco de cómo surge la idea. Sé que la venías trabajando desde hace mucho tiempo, sí. Pero lo que me pareció interesante fue cómo la articulaste. O sea, cómo la articulaste más allá de lo que significa, porque ya vas a hablar de qué significa la obra, de por qué se hizo. Pero me pareció bastante particular no solo la palabra, sino cómo se articula toda el performance, ¿no? Toda la escenificación, ¿no? Entonces, tal vez nos contarás un poco acerca de la obra. Sí. Creo que a mí me gusta partir de 2 líneas temporales que iban paralelas, ¿sabes? Mi carrera universitaria y mi carrera artística. La universitaria, pues, solo han sido 5 años de mi vida versus que mi carrera artística, mi formación empezó a los 3. Entonces, yo estaba queriendo hacer algo distinto con mi arte. Venía de muchos años de entrenar ballet, de estar encasillada yo misma en ese propio concepto de soy bailarina de ballet y eso soy. Y cuando no lo logré, entonces, ¿qué soy? Y fue ahí cuando empecé a adentrarme en el mundo de la danza contemporánea acá en Guate. Y me abrió un mundo de posibilidades y yo sabía que eventualmente quería llegar a hacer algo, pero no sabía qué. Estaba como ahí dormidita esa necesidad. Y en paralelo con la carrera de la U, pues justo en una clase de psicoanálisis, para mi examen final teníamos que escribir un ensayo de alguno de los temas que se habían tocado en ese curso. Y yo estaba obsesionada en ese momento con los síntomas, desde la perspectiva psicoanalítica. Y no porque los entendiera, sino porque no lograba terminar de entender. Y una parte de ese ensayo a mí me encantó y dije, bueno, la voy a tener ahí guardada, la imprimí todavía, la tenía pegada ahí por mi escritorio y la veía todos los días y decía, algo quiero hacer. A mí me gusta mucho escribir, entonces luego la fui volviendo a algo un poco más poético y no tan académico. Y ya una vez tenía ese texto un poco más poético, dije, bueno, cada una de las líneas, cada una de las estrofas va a ser una consigna para movimiento, sin pensar en que fuera una obra, sino yo solo me quería mover con ese texto. En ese momento eran 16 líneas, entonces yo sabía que habían 16 movimientos, ¿no? Y Carlos, de repente, cuando sentí, tenía una obra completa escrita y ni me acuerdo en qué momento fue, solo le empecé a dedicar tiempo cada día, a veces todo el día, a veces pasaba mucho tiempo con la idea abandonada. Y lo que armé fue una estructura en ese momento muy básica de que cada una de esas consignas iba a ser la base para crear el lenguaje de movimiento y también en base a eso yo sabía a qué bailarines quería. Entonces todo fue surgiendo a partir de ese texto. Eso fue, si no estoy mal, en 2021. Empezamos a trabajar, Víctor, en ese momento, Víctor Ellington, que estuvo... Víctor Ellington también, que estuvo acá. En el podcast anterior. Víctor en ese momento estaba en el cast de bailarines. Y también estaba Josué Villeda, que le mando un beso, que ahora está pues fuera de Guate, pero... Es cierto, ajá, que él estuvo y de hecho yo creo que ese fue uno de los primeros. Como te voy a interrumpir ahí, ajá. Dale. Porque yo vi cabal el video. El video. Que me imagino que fue como 2020, 2021, por ahí más 2021, o menos. Ajá. Y yo dije, esto está como bien interesante, ajá, sí. Todavía no terminaba de ser algo, pero había algo ahí como, ajá, sí. Cierro paréntesis. Ajá. No, y fue muy loco porque empezamos a trabajar con Víctor y con Josué, creo que fueron 3 semanas, y de repente no estaba funcionando. Yo tenía mucho trabajo en ese momento, tenía mucha carga de la U y dije, para hacer esto necesito estar en otro momento de mi vida, entonces quedó en pausa.
Pero antes de ponerlo en pausa sustancial, pues Josué nos contó que se iba fuera de Guate y le dije, vos tenemos que hacer algo antes de que te vayas. No sabíamos qué íbamos a hacer, pedimos una cámara prestada, fuimos al espacio que antes era el búnker, que ahora es Sin, y grabamos. Yo tenía ya como mi shot list básico de qué quería, pero Víctor me ayudó muchísimo. Y pues grabamos y estuvo. José se fue, Víctor y yo empezamos nuestra relación. Y luego, al querer otra vez iniciar con el proyecto de Síntoma, dije, bueno, José ya no está, entonces tengo que buscar a otra persona que tome su lugar. Y con Víctor decidimos que él ya no iba a trabajar como bailarín, sino como productor. Es que, ¿sabes? No sé si me voy a equivocar con esto que voy a decir, pero ese pequeño evento, o sea, esa pequeña grabación que se hizo, sí, tenía mucha alma. Muchísimo. Y de hecho creo que así es como se llama la canción que está ahí, ¿verdad? Se llama Alma de René Aubry, ¿no? No, ese es de Santayoa, Gustavo Santayoa, creo yo. Santayoa, algo Santa así. Olaya, creo que Santa es. Olaya. Ahí la vamos a poner abajo. Pero sí tenía mucha alma. ¿Y sabes qué es lo más loco? Esa es la canción que eventualmente baila Kevin para su solo. Que se llama Soledad. Pero ves que esa melodía para mí es de mis favoritas de toda la obra, porque también me recuerda... Empezamos con esa canción sin saber que en su momento iba a ser de mis partes favoritas de toda la obra, ¿no? A mí ese en específico, cabal, esa parte de Kevin que la vamos a poner por acá, creo que es mi parte favorita también. O sea, me transmite mucha nostalgia, mucho frío, ¿sabes? Como que hay algo ahí que no... Yo no pude ver la obra en ese momento completa, ¿verdad? Claro. Por el tema de que yo estaba también en el equipo de producción. Sí. Pero ahora que la volví a ver otra vez, ya grabada, fue como de... Hay mucha soledad aquí, hay un sentimiento de querer como alcanzar algo, ¿no? Pero no poder alcanzarlo. Entonces, eso me transmite no solo el performance, sino la canción, la iluminación, todo lo que hay ahí. Y ¿para vos qué representa esa soledad? Más que para mí, creo que es que representa para Kevin, ¿sabes? Porque lo más lindo del proceso y por lo cual yo me siento sumamente agradecida es que no se quedó solo en mi texto y ya. Una vez ya yo tenía la nueva estructura, yo sabía que cada uno de los bailarines íbamos a tener un solo. Y particularmente para los solos, yo necesitaba tener un proceso psicoterapéutico con cada uno de ellos antes de empezar a movernos, ¿no? Y sí, yo sí, en ese caso sí les asigné como las consignas a ellos. Y con el ejemplo de Kevin, pues tocó la soledad y pasamos muchos días primero hablando sobre qué tipo de soledad, ¿no? Porque es muy distinto estar solo en tu casa cuando estás relajado y qué rico estar solo, a cuando te sentís solo cuando hay un montón de gente en el mismo lugar donde vos estás, a cuando de verdad estás solo, ¿no? Y cómo transitar la soledad cotidiana y la soledad. Y una vez aclaramos eso, hablamos, lloramos, nos enojamos, compartimos, nos conocimos más, ya empezó a surgir de ahí el lenguaje del movimiento. Y con esa canción en particular, que tiene esta parte de la guitarra del inicio, a mí me generaba como esto. Y eso fue lo que empezamos a explorar con Kevin, como ese movimiento contenido y de espeluznarte que se fue hilando a todo lo que habíamos hablado. Y así fue con cada una de las coreografías y con cada uno de los solos de todos. Ok. Sí, es que es como... A mí me eriza la piel ese solo, ¿no? Pero sí, el hecho de que lo hayas proyectado, o sea, de que se lo hayas dado a alguien el sentimiento de soledad, es algo bastante particular. Y yo quería tal vez hacerte una pregunta y si querés contestármela, me la vas a contestar y si no, pues no. ¿Has transitado la soledad, Bianca? Creo que no. No. Creo que en mis momentos egocéntricos y de lamentarme de mi vida, que todos los tenemos. Todos los tenemos, ¿no? En esos momentos considero que sí he transitado la soledad, pero reflexionando, creo que no.
lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? De cómo vivimos la semana pasada, era algo en lo que estaba pensando un montón. Porque creo que ahorita es la primera vez en mi vida que estoy sintiendo soledad. En todas sus manifestaciones, ¿no? Como apreciar mi tiempo sola. Ok. Empezando por darme mi tiempo sola, ¿verdad? A momentos donde estoy con mucha gente y me siento súper sola y digo, ¿qué onda? A también pensar no solo en mi soledad, sino en la soledad de otros. Y ahí conectando temas, me pasa mucho con mi papá, digo, él vive en la Antigua y vive solo. Y yo sé que él en su soledad se siente bien, pero yo pienso en que está solo y me parte el corazón, pero digo, bueno, cada quien tiene sus niveles de sociabilidad y de momentos de estar solos, ¿no? Pero creo que para mí es una sensación y una emoción nueva que me da un poco de miedo transitar, ¿verdad? Pero creo que es importante porque venimos solos al mundo y nos vamos solos. Exactamente. Que es algo que hasta este año acepté, ¿sabes? Creo que yo estaba romantizando mucho sí, venimos solos, pero después hacemos comunidad y tenemos una familia que nos ama, o quizás no nos amó, pero estamos con más mara. Pero no, por algo tenemos esa voz interna también, que es la que habla más que ninguna otra de las voces de la gente que está alrededor. La que habla más fuerte. Y la que habla más fuerte, ajá. Interesante, o sea, cómo vas transitando por ese sendero también. Sí. Pero también encontrás como la ternura o sea, encontrar la ternura con uno mismo y con los demás, ¿no? En ese proceso, porque no es solo como el experimentar el sentimiento de la soledad y transitar por esa senda, ¿no? Pero hablando de eso, o sea, hablando de sentir la ternura con uno mismo y con los demás, esa es otra de los performances que están dentro de la hora de síntoma. Sí, esa fue otra de las consignas, y para serte muy honesto fue la que monté de último con relación a movimiento, porque no sabía qué hacer. También ya eran casi 5 o 6 meses de trabajo diario, de 4 o 5 horas de estar ahí con los bailarines, más todo el trabajo que hacía antes en mi casa y que hacía después. Que paréntesis, yo en ese momento renuncié a mi trabajo donde llevaba casi 7 años. Es cierto, renunciaste y te dedicaste como de lleno a... Porque lo que te mencionaba, ¿por qué no funcionó Síntoma la primera vez? Porque yo no tenía tiempo. O sea, yo iba a la U de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde y a las 3 entraba a trabajar y salía a las 10, 9 de la noche. Ok. Entonces, ¿cómo iba a crear una hora con 0 tiempo, no? Ajá. Pero esta de la ternura la dejé de último porque también era una parte que para mí significaba el proceso final de mi camino emocional con Síntoma. Porque también me encontré con algo muy extraño de ver que algo que era solo mío, poco a poco se fue convirtiendo de todos. Y muy lindo, y me alegro que así haya sido, pero también uno empieza a celar esas cosas. Y con esa coreografía en particular yo decía... ajá. Y lo más loco fue que esta la montamos en un día, en unas 2 horas, y surgió a partir del lenguaje. Hablamos de verdad mucha, ¿por qué nos cuesta ser tiernos con nosotros mismos, cuidarnos, escucharnos, darnos descanso? Y ponemos a todos los demás de primero, ¿no? Y hubo una intervención en particular que yo les dije, para mí, el momento más tierno que yo tengo conmigo recurrentemente es cuando me estoy bañando y lloro. Porque fijo les pasa y te ha pasado, ¿no? Sí, fijo. Ese llanto profundo que estás así hecho verga bañándote y se confunden tus lágrimas con el agua. A la verga. Ajá. Y te estás sosteniendo a vos mismo en el agua y estás desnudo y venís de todo lo que tengas que venir. Y en base a esta imagen surgió la coreo. Ok. Y esa coreo en particular, no sé si vas a poner pedazos o van a verla ahora la próxima vez que la hagamos. Voy a poner por acá un pedazo y van a verla ahora cuando se haga próximamente. Esa coreo casi no tiene movimiento extravagante. Es más que nada abrazarnos. Hay momentos de abrazo, hay momento de abrazo entre todos, hay momento de abrazo de espaldas, la sensación de que te estás abrazando.
Y hay una parte muy linda que llega hacia el final de esa coreo, en donde estamos parados todos en distintos puntos y poco a poco cada uno tiene un recorrido ya definido en el espacio. Pero le dije, mucha, piensen en lo que necesiten pensar, pero necesito que ese momento sea el de mayor quiebre emocional. Y así se siente. Y así se siente. Lo loco fue que así se sintió ese día que la trabajamos. Todos lloramos. Brian, Andrea, Pérez, Kevin y yo. Porque pues nosotros la bailamos, Andrea ya la no bailaba esa. Pero luego en los ensayos no volvió a pasar. Hasta un ensayo no me recuerdo si vos estabas ese día, creo que no. No, creo que ese día no estaba. En la parte que a mí me tocaba caminar y regresar a mi lugar, que era atrás, enfrente de Kevin, viéndolo a los ojos, yo me descompuse. Literalmente me tuve que sentar. El llanto me sentó y lloré como 15, 20 minutos así, que sentía que me quedaba sin aire. Y lo loco fue ver cómo se respetó ese espacio con todos los que estaban ahí, porque ya estaba Persa también rigiendo el ensayo, estaba Fernando Mérida con las luces. Y dije, bueno, si esto me pasó una vez, ¿cómo hago para que vuelva a pasar? Pero creo que también venir de toda la obra y de lo cargada que es toda la obra y bailar eso hacia el final generó esa ternura que quizás no estábamos teniendo durante toda la obra a ese punto hacia la última coreo. Ajá. Es que también era buscar la conexión con los demás, ¿no? Sí, porque ves que venimos, o sea, en los solos obviamente estás en tu propio pedo y en las coreos, en las otras coreos hay mucho trabajo de partnering, entonces no tenés tiempo de ¿cómo te sentís? Si te toque cargar. Sí, que de repente eso es algo que pasa mucho, ¿no? Es como ir en automático, ¿sabes? Yo se lo comentaba a alguien más en otro podcast, que de repente nosotros, bueno, esta persona me lo comentaba, creo que fue Lucía también, vamos en automático, ¿no? Sí. Y de repente vos venís y le decís a alguien, ¿cómo estás? Y la respuesta siempre es, estoy bien, ¿va? Bien, ¿y tú? ¿Y tú? Bien también. Bien, ¿y tú? Y ahí se termina la conversación, ¿no? Y entonces es como de, va, está bueno y seguimos con nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Pero a veces no estás bien, ¿va? O sea, a veces simplemente sentís que el mundo se te está cayendo a pedazos y decís, bueno, tengo que decir esto porque es la norma social aceptada, ¿va? Y a veces ese sentimiento se queda, ¿va? Se queda y se queda ahí y no llega a ser, ¿sabes? Entonces es como el sentimiento que no llegó a ser. También. Que es otra de de los títulos que tú le pusiste a una de las coreografías, que es con Andrea Ayala y con Brian Córdoba, ¿sí? No sé si querés hablar un poco de esa, porque a mí, bueno, te doy un poco de contexto, yo cuando la vi, y es también otra de mis favoritas partes porque se siente como una pelea, ¿sabes? Pero es una pelea no con alguien, sino que es con uno mismo. Sí. Es como una pelea con uno mismo, como estoy frustrado. Porque para mí fue como, de repente le quiero decir algo a alguien, pero es que no le digo porque tengo miedo, porque no sé qué va a pasar. O de repente no se lo digo porque tal vez pienso que no es el momento. Y de repente la vida te va dando como estas cosas de, mira, ahorita esta persona ya no va a estar. Claro. Por cualquier razón. Y para acá, yo solo. Y entonces, te pegas contra el muro, ¿va? Y entonces estás frustrado con ese sentimiento que no llegó a ser, ¿va? Sí. No sé si quieres hablar un poco acerca de ese performance. Eso sí viene muchísimo del ensayo, porque se habla mucho de todo lo interrumpido que se queda en el inconsciente y en tu mundo emocional, ¿no? Y cómo eso que se queda interrumpido lo repetimos. Y lo repetimos y lo repetimos hasta que salimos de ese loop infinito y ese síntoma tiene su satisfacción. Entonces el síntoma es una repetición constante. Wow, es que ahorita me vino como como el eureka. Sí. Y hasta que no logras satisfacerlo, no cambias o no salís de ese síntoma. Satisfacerlo es romper el ciclo, ¿no? Ok. Pero sí, esa coreo también es de mis favoritas porque, uno, la música es de Thom Yorke, que es de mis músicos favoritos de la vida. Y tiene como esta dualidad de que van al mismo tiempo en toda la coreografía, pero en distintos planos.
hay momentos donde se unen y momentos donde todo va como muy armónico, pero también hay una parte, esta parte de las manos que tienen que se quitan y no sé qué. Porque siento que también todo lo que se queda interrumpido se manifiesta a veces de maneras no muy agradables, ¿no? Por ejemplo, si estás en una conversación que te apasiona un vergo y alguien te interrumpe y te quedas así, por lo menos a mí me es difícil salir de ese... Ajá, y trato de decirlo en algún momento de la conversación otra vez, pero tenés que soltar un cacho. Entonces esa coreo viene un poco de ahí y la puse en ese momento también por de dónde veníamos y hacia dónde íbamos con la obra, como con relación al hilo conductor. Ajá. Sí, esa es como la... ¿Qué sería? ¿La tercera? Esa es la tercera. Tercera parte. Sí. Sí, o sea, como toda la obra te va llevando... yo te lo decía cuando la primera vez que nos juntamos, Sí. que es una especie de curva, como que vas en un sentimiento un poco alto y vas bajando hasta el infierno, si lo quieres ver así, o sea, vas bajando hacia el dolor, ajá, entonces es como una curva. Si ustedes ven la obra en algún momento se van a dar cuenta de eso. Y fue como bien interesante porque tú me comentaste todo esto, cómo venía la obra y yo dije, esto es una curva, entonces es una curva que te va llevando hacia el interior y después te va sacando. Entonces vas entrando hacia el dolor y en el momento en que lo aceptas, ya salís de ese... Ahí aceptas y rompes el ciclo y rompes el síntoma, ¿no? Sí, que también es como, bueno, no es el slogan de síntoma, pero es la frase que usamos un montón también para publicitarla de... Tiene más sentido ir hacia adentro que partir desde adentro, ¿no? Porque, por ejemplo, tu primera sesión con el psicólogo, quizás tú empezaste de un punto muy interno de mucho dolor y por eso no pudiste terminar la sesión. Versus haber empezado un poco más gentilmente, hasta abajo, hasta encontrar ese punto y salir. Y también con algo un poco más personal, pues la obra yo la hice también para terminar de procesar el duelo de mi mamá. Y yo me di cuenta que mi duelo fue así. Yo al inicio, bueno, obviamente estaba hecha verga, pero había tanto que hacer, estaba en modo supervivencia que lo empecé a sentir como un declive muy progresivo hasta que sentí que estaba acá y dije, bueno, me toca volver a subir, ¿no? Y era las primeras veces que en mi vida había sentido ese declive, primero gradual y después bien abusivo. Y cuando estás ahí abajo no te queda otra que buscar cómo volver a salir. Buscar cómo volver a salir. Sí, porque tú al final de la obra decís la pérdida es algo que nos va a tocar a todos. Sí. Y por eso es que la obra trata de la pérdida, ¿no? ¿Verdad? Pues ha sido un viaje bastante interesante, Bianca. Me ha como abierto los ojos a ciertas cosas que de repente yo no estuve viendo durante la obra. Y también frente a la psicología y cómo pues se va uniendo con el arte, ¿no? Entonces espero que haya sido una experiencia interesante para ti también y me quedo con esa frase de la pérdida es algo que nos va a tocar a todos y tenemos que aprender a aceptarla, básicamente. Sí, y no pensar en la pérdida como algo tan trágico como un fallecimiento. Mi psicóloga un día me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, cada decisión que tú tomas implica perder algo más. Ok. ¿Verdad? Yo podría haber decidido hoy comer Mac o comer burger. Cualquiera de las dos que haya elegido era pérdida la otra opción. Y también ahí regresando un cachito a Lacan, él mencionaba que la prohibición da paso a la permisividad. Solo porque existe un no, tú sabes que existe un sí, ¿verdad? Entonces también el hecho de vivir una pérdida es un momento donde a muchos, y a mí me pasó, me hizo darme cuenta que la vida es la vida, hay que vivirla porque siempre van a haber esos puntos bajos, pero es ese punto bajo porque toda la vida ya terminó, ¿verdad? Ok. Sí, la vida también a veces es estar en pena. Y yo me quedo con una frase que me dijo el psiquiatra y es: entre la pena y la nada, es preferible la pena. Yo creo que con eso podemos cerrar el capítulo, Bianca. Muchísimas gracias por haber estado acá, por haber compartido. Gracias a vos. Cosas que de repente no se hablan porque pues pueden llegar a ser un tabú. El despido de esto es simplemente
Esto no es arte. No sé si quieres agregar algo más. No, a vos, gracias, porque no solo la oportunidad de venir hoy y reflexionar y compartir, sino todo tu apoyo y todo tu aporte durante el proceso de la creación de la obra, no solo en el rol que tuviste de diseño y de arte y demás, sino la parte de amigos, ¿no? Y poderte contar, puta Carlos, no sé qué hacer. Y compartir esos días de estreno y verte ahí, saber que para vos también te movió muchas cosas, es muy especial para mí. Perfecto, muchísimas gracias a... Y gracias.